En el corazón de la antigua tierra de Israel, en una época de esplendor y prosperidad, gobernaba el sabio y poderoso rey Salomón. Era un tiempo de grandeza, donde la nación se destacaba por su riqueza, conocimiento y paz. Salomón, hijo de David, conocido por su incomparable sabiduría, reinaba con justicia y discernimiento. Su nombre y fama se extendían más allá de las fronteras de Israel, atrayendo a reyes y reinas, sabios y mercaderes de todas partes del mundo. El reinado de Salomón se caracterizó por la construcción del grandioso Templo de Jerusalén, una obra magnífica dedicada al Señor, donde el pueblo podía adorar y ofrecer sus sacrificios. Este templo no era solo una estructura física, sino un símbolo de la alianza entre Dios y su pueblo. Salomón, con su capacidad única para resolver disputas y su visión para el futuro, trajo una era de paz y progreso que parecía eterna. Pero, incluso en medio de tanto esplendor, había misterios y secretos que permeaban la corte. Entre las numerosas historias y personajes que componían este rico tapiz histórico, una figura se destacaba por su aura de misterio y sabiduría oculta. Esta es la historia de Naamá, la esposa del rey Salomón, cuyos enigmas y enseñanzas resuenan a través de los siglos. Era un tiempo en el que cada decisión del rey se ponderaba con profundo discernimiento y cada consejo se consideraba con gran atención. La corte de Salomón era un reflejo de su propio corazón, complejo, justo y siempre en busca del conocimiento. Y fue en este ambiente vibrante y dinámico que Naamá entró, trayendo consigo una sabiduría que parecía trascender el entendimiento humano, una presencia que pronto se volvería indispensable. Conforme la historia de Naamá y Salomón se desarrolla, nos sumergiremos en los detalles intrincados de su encuentro, en los misterios que la rodean y en las profundas reflexiones que su vida nos ofrece. Acompáñame en esta fascinante jornada mientras revelamos los secretos ocultos de Naamá, la mujer que conquistó el corazón del rey más sabio de Israel. Naamá llegó al reino de Israel de manera casi silenciosa, pero su presencia rápidamente captó la atención de todos en la corte. Originaria de una tierra distante, más allá de los confines conocidos de Israel, Naamá trajo consigo un aire de misterio y exotismo que pocos podían ignorar. Ella no era solo una mujer de rara belleza, sino que su gracia y serenidad ocultaban una profundidad de carácter y una sabiduría que intrigaban a quienes la rodeaban. Cuando Naamá llegó, el reino estaba en medio de una era de paz y prosperidad, pero también de complejidades políticas y culturales. Salomón, siempre abierto a nuevas alianzas y conocimientos, vio en Naamá no solo una posibilidad de fortalecer esos lazos, sino también una enigmática consejera cuyas perspectivas podrían enriquecer su propio entendimiento. Naamá no entró en la vida de Salomón de manera arrolladora, al contrario, se acercó con la delicadeza de quien conoce su valor y espera ser reconocida por lo que realmente es. Sus modales eran refinados, sus palabras ponderadas y su presencia, una mezcla de calma y autoridad silenciosa. Las damas de la corte la observaban con curiosidad y respeto, mientras los consejeros del rey comenzaban a percibir la influencia sutil que ella ejercía. Había un brillo en los ojos de Naamá que hablaba de conocimientos ancestrales y secretos guardados a lo largo de generaciones. Sus trajes, tejidos con ricos brocados y adornados con joyas de diseño intrincado, contaban historias de un pueblo y de una cultura que muchos allí desconocían. Naamá trajo consigo un fragmento de su mundo, y era imposible para la corte de Salomón no dejarse envolver por su magnetismo silencioso. Pronto, las primeras interacciones entre Salomón y Naamá comenzaron a moldear el destino de ambos. Las conversaciones iniciales, llenas de formalidades y cortesías, rápidamente dieron lugar a diálogos profundos y reveladores. Salomón, acostumbrado a ser el más sabio en cualquier círculo, encontró en Naamá una compañera de igual intelecto, cuyas visiones y consejos empezaron a influir en sus decisiones y a enriquecer su perspectiva. La llegada de Naamá al reino marcó el inicio de una nueva era en la corte de Salomón, una era en la que la sabiduría y el misterio caminarían de la mano, moldeando el futuro de Israel de maneras que nadie podría prever. Conforme avanzamos en esta historia, descubriremos más sobre cómo esta mujer extraordinaria no solo ganó el corazón de Salomón, sino también dejó una marca indeleble en la historia de uno de los mayores reinados de la humanidad. Naamá llegó a la corte de Salomón en un día soleado, cuando los rayos dorados del sol brillaban sobre las torres del palacio. Su llegada no pasó desapercibida.
La noticia de su llegada se extendió rápidamente entre los habitantes del palacio y del reino, y muchos se reunieron para vislumbrar a la nueva esposa del rey. La carroza que la trajo estaba adornada con símbolos y colores de su tierra natal, llevando consigo no solo a Naamá, sino también la promesa de nuevas alianzas y riquezas culturales. Mientras descendía de la carroza, Naamá fue recibida por una comitiva de cortesanos y damas de compañía, todos vestidos con sus mejores galas para honrar a la nueva reina. Sus pasos eran graciosos y seguros, su presencia exudaba una mezcla de serenidad y autoridad que inmediatamente cautivó a los presentes. Al entrar en el palacio, fue conducida por los pasillos decorados con tapices y ornamentos, cada paso acercándola más al encuentro con el hombre que cambiaría su vida. Cuando finalmente llegó al gran salón del trono, Salomón la esperaba. El rey estaba imponente, vestido con sus vestiduras reales y rodeado por sus consejeros más cercanos. Pero al ver a Naamá, hubo un leve cambio en su expresión, un reconocimiento silencioso de la presencia de alguien especial. Naamá se inclinó ligeramente en señal de respeto, y Salomón, rompiendo el protocolo, se levantó para recibirla. Aquel gesto simple, pero poderoso, marcó el inicio de una relación basada en respeto mutuo y admiración. Los primeros días de Naamá en el palacio fueron de adaptación. Ella observaba con atención la dinámica de la corte, aprendiendo rápidamente las costumbres y las reglas implícitas de ese nuevo mundo. Poco a poco, comenzó a involucrarse en las actividades diarias del palacio, participando en reuniones y eventos, siempre con una mirada atenta y un corazón abierto. Su curiosidad y deseo de aprender la convirtieron en una figura querida entre los cortesanos, y su sabiduría empezó a revelarse en pequeños consejos y sugerencias. Naamá también trajo consigo elementos de su propia cultura. Introdujo nuevas músicas, danzas y rituales que enriquecieron la vida de la corte. Al principio, algunos de estos cambios fueron vistos con curiosidad y hasta escepticismo, pero pronto se convirtieron en parte del tejido vibrante del palacio de Salomón. Su habilidad para integrarse sin perder su propia identidad hizo que ganara no solo el respeto, sino también el afecto de todos a su alrededor. La llegada de Naamá al reino fue, por tanto, más que un simple evento, fue el inicio de una transformación silenciosa, una mezcla de culturas y sabidurías que fortalecería aún más el reinado de Salomón. Cada día que pasaba, Naamá se volvía más integrada en la vida del palacio, lista para desempeñar un papel aún más significativo en los destinos de Israel. La corte de Salomón nunca más sería la misma, y ese cambio comenzaba a sentirse en cada rincón del grandioso palacio. Los primeros encuentros entre Salomón y Naamá fueron marcados por una mezcla de curiosidad y respeto mutuo. Salomón, conocido por su sabiduría y discernimiento, estaba ansioso por conocer más sobre la mujer que había traído una nueva luz a su corte. Naamá, por su parte, estaba igualmente intrigada por el hombre cuya fama de sabiduría y justicia se extendía más allá de las fronteras de Israel. En una de las primeras noches después de su llegada, se organizó un banquete en honor a Naamá. Las mesas estaban repletas de frutas exóticas, carnes sazonadas y vinos finos, mientras músicos tocaban melodías suaves que llenaban el gran salón. Naamá, vestida con un traje deslumbrante que destacaba su belleza y gracia, se sentó al lado de Salomón. La conversación entre ellos comenzó formalmente, con cortesías y preguntas sobre sus tierras natales, pero pronto evolucionó hacia diálogos más profundos y significativos. Salomón estaba fascinado por el conocimiento de Naamá sobre antiguos rituales y leyendas de su tierra. Ella hablaba con pasión sobre los dioses y diosas de su cultura, sobre las estrellas y sus significados, y sobre los secretos de las plantas y hierbas. Salomón, por su parte, compartió sus propias reflexiones sobre el Dios de Israel, la construcción del templo y las leyes que regían a su pueblo. Había un brillo en los ojos de ambos, un reconocimiento de que estaban en presencia de un espíritu afín. Estas primeras conversaciones nocturnas se convirtieron en un hábito. Después de los compromisos diurnos de Salomón con el consejo y los asuntos del reino, él y Naamá se encontraban en uno de los muchos jardines del palacio, bajo el cielo estrellado. Caminaban lentamente entre los árboles y flores, intercambiando historias, pensamientos y sueños. Naamá preguntaba a Salomón sobre sus decisiones más difíciles y sobre los sueños que aún no había realizado. Salomón, por su parte,
buscaba comprender las visiones y los misterios que Naamá parecía llevar consigo. La profundidad de estos encuentros no pasó desapercibida por la corte. Algunos consejeros de Salomón estaban aprensivos, temiendo la influencia que Naamá podría tener sobre el rey. Otros, sin embargo, la veían como una aliada valiosa, cuya sabiduría podría complementar y fortalecer aún más el reinado de Salomón. El propio rey, siempre atento a los murmullos de la corte, decidió mantener estas interacciones como algo íntimo y personal, protegiéndolas de la curiosidad excesiva. Con el tiempo, la conexión entre Salomón y Naamá se hizo más evidente. No era solo una alianza política o un romance real, era una unión de mentes y almas que se comprendían en un nivel profundo. Naamá comenzó a participar más activamente en las deliberaciones del palacio, ofreciendo sus perspectivas en momentos cruciales y ayudando a Salomón a ver más allá de lo obvio. A cada encuentro, la admiración de Salomón por Naamá crecía. Él veía en ella no solo a una esposa, sino a una compañera cuya sabiduría y misterio enriquecerían su propio entendimiento y gobierno. Naamá, por su parte, encontraba en Salomón un espíritu afín, alguien con quien podía compartir sus secretos más profundos y sus esperanzas más altas. Estos primeros encuentros fueron, por lo tanto, la base sobre la cual se construiría una relación marcada por amor, respeto y una búsqueda conjunta de sabiduría. Conforme continuamos desvelando esta historia, veremos cómo estos diálogos y profundos intercambios moldearon el destino de ambos y del reino que gobernaban. A medida que Naamá se integraba más en la vida del palacio, la corte de Salomón empezó a descubrir más sobre la enigmática mujer que ahora formaba parte de su vida cotidiana. Naamá no era solo bella, su presencia irradiaba una serenidad y fuerza interior que encantaba a todos a su alrededor. Poseía una gracia natural en sus movimientos y una gentileza que tocaba profundamente a quienes interactuaban con ella. Naamá era conocida por su paciencia y habilidad para escuchar con atención. Cuando alguien le hablaba, ella fijaba sus ojos en los de la persona, mostrando un interés genuino en cada palabra. Esta cualidad hizo que muchos buscaran su compañía para desahogarse o pedir consejos. Ella siempre tenía una palabra sabia, un consejo ponderado, una historia que traía alivio y perspectiva. Además de su sabiduría práctica, Naamá poseía un vasto conocimiento sobre hierbas y remedios naturales. Trajo consigo recetas antiguas y secretos de curación que impresionaron a los médicos de la corte. No tardó en convertirse en una figura central en cuestiones de salud y bienestar, ayudando a tratar desde pequeñas enfermedades hasta dolencias más graves con sus mezclas e infusiones. Naamá también tenía un talento especial para la música y la poesía. Por la noche, a veces tocaba un instrumento de cuerdas que trajo de su tierra natal, cuyas melodías transportaban a los oyentes a mundos de sueños y recuerdos. Sus canciones hablaban de amor, esperanza y de las estrellas, siempre con un toque de melancolía que dejaba a todos profundamente emocionados. Muchas veces, sus músicas eran acompañadas por poemas que ella misma componía, versos que resonaban con la belleza y la complejidad de la vida. El rey Salomón estaba especialmente fascinado por la espiritualidad de Naamá. Ella tenía un profundo respeto por lo divino y una comprensión de las fuerzas invisibles que regían el universo. Frecuentemente, Naamá meditaba en silencio, buscando comunión con los dioses y espíritus de su tierra. Estas prácticas intrigaban a Salomón, quien veía en ellas una sabiduría complementaria a su propia fe. Él a menudo se unía a Naamá en estas meditaciones, explorando nuevas formas de entender el mundo y su espiritualidad. La educación e inteligencia de Naamá también eran notables. Ella leía y escribía en varias lenguas, conocía la historia y la cultura de muchos pueblos y poseía una habilidad única para resolver problemas complejos con soluciones innovadoras. Esto la hacía una consejera valiosa no solo para cuestiones personales, sino también para los asuntos de Estado. En resumen, Naamá era una mujer multifacética, cuyas cualidades iban mucho más allá de la apariencia física. Su sabiduría, compasión, conocimiento y espiritualidad enriquecieron la vida en la corte de Salomón y trajeron una nueva dimensión al reinado del gran rey. Conforme continuamos explorando esta historia, veremos cómo estas características de Naamá se manifestaron en momentos críticos y moldearon el destino de todos a su alrededor.
Naamá y Salomón, a pesar de sus orígenes diferentes, encontraron una profunda conexión espiritual que trascendía las barreras culturales. Esta conexión comenzó a revelarse durante sus conversaciones nocturnas en los jardines del palacio y se profundizó con el paso del tiempo. Salomón, siempre en busca de sabiduría, encontró en Naamá no solo una compañera, sino una guía espiritual cuyas prácticas y creencias complementaban su propia fe. Naamá introdujo a Salomón a rituales y meditaciones que eran nuevos para él. Una de estas prácticas era la meditación bajo las estrellas. Naamá creía que las estrellas eran guardianas de secretos antiguos y que, al meditar bajo su brillo, se podían acceder a esos conocimientos. Salomón, fascinado por esta idea, comenzó a unirse a ella. Juntos, se sentaban en silencio, permitiendo que la calma de la noche y el brillo celestial guiaran sus pensamientos. En una de esas noches, Naamá contó a Salomón sobre la constelación que representaba a la diosa madre de su tierra natal. Explicó cómo esa diosa era vista como la fuente de toda vida y sabiduría, un ser que nutría el universo con su amor. Salomón escuchó con atención, reflexionando sobre las similitudes con las enseñanzas sobre el Dios de Israel. Este intercambio de conocimientos y creencias no solo los acercaba, sino que también enriquecía la comprensión de Salomón sobre lo divino. Naamá también tenía un talento especial para interpretar sueños. Muchos en la corte, inclusive Salomón, buscaban su ayuda para entender los significados ocultos de sus sueños. Salomón, famoso por su propia habilidad para interpretar sueños, encontró en Naamá una compañera igual. Ellos frecuentemente discutían los símbolos y mensajes que surgían en sus visiones nocturnas, usando estas interpretaciones para guiar sus decisiones. La espiritualidad de Naamá estaba intrínsecamente ligada a la naturaleza. Ella creía que todas las criaturas y plantas tenían un espíritu y que se podía aprender mucho observando y respetando la naturaleza. Esta creencia resonaba con Salomón, que siempre valoró la sabiduría de la creación. Juntos, caminaban por los bosques y jardines del palacio, observando la vida a su alrededor y buscando señales y mensajes en los vientos, en las hojas y en las aguas. Una noche, durante uno de esos paseos, Naamá se detuvo a la orilla de un lago tranquilo. Ella tomó una hoja caída, la sostuvo en el agua y observó las ondulaciones que se esparcían en la superficie. Así son nuestras acciones, dijo ella. Cada movimiento, cada elección que hacemos, crea ondas que se esparcen por el universo. Debemos ser conscientes de esas ondas y del impacto que tienen. Salomón, reflexionando sobre las palabras de Naamá, percibió la profundidad de su sabiduría. La espiritualidad de Naamá no era solo una práctica personal, sino una filosofía de vida que influenciaba cada decisión e interacción. Esta perspectiva ampliaba su propio entendimiento y le ofrecía nuevas maneras de gobernar con justicia y compasión. La profunda conexión espiritual entre Salomón y Naamá se convirtió en la base de su relación, un vínculo que trascendía lo físico y lo material. Juntos, exploraban los misterios del universo, guiados por una búsqueda común de la verdad y el entendimiento. Naamá, con su sabiduría ancestral, y Salomón, con su mente inquisitiva, formaban una alianza que no solo fortalecía su amor, sino también enriquecía el reino de Israel con una nueva dimensión de espiritualidad y reflexión. Naamá, con su sabiduría serena y visión perspicaz, rápidamente se convirtió en una consejera indispensable para Salomón. Sus consejos iban más allá de las palabras, eran profundas reflexiones que ayudaban al rey a navegar por las complejidades del gobierno y de la vida. Ella poseía una claridad de pensamiento y una intuición aguda que complementaban la racionalidad de Salomón, formando una poderosa asociación en la conducción de Israel. En una ocasión, surgió un conflicto entre dos tribus que disputaban el control de un valioso territorio agrícola. Salomón, conocido por su habilidad para resolver disputas con sabiduría, estaba preparado para mediar el conflicto, pero buscó la perspectiva de Naamá. Ella sugirió que antes de tomar cualquier decisión, Salomón debía visitar personalmente las tierras disputadas y conversar con las personas de las tribus involucradas. Salomón, siguiendo el consejo de Naamá, viajó al lugar. Observó la tierra, conversó con los líderes tribales y escuchó las preocupaciones y esperanzas de las personas comunes. Esta inmersión profunda le dio a Salomón una nueva comprensión de las necesidades y deseos de ambas tribus.
Al volver al palacio, encontró una solución que no solo dividía la tierra de forma justa, sino que también promovía la cooperación y prosperidad para todos los involucrados. Este resultado solo fue posible gracias al consejo inicial de Naamá, que enfatizaba la importancia de la empatía y el entendimiento. En otra ocasión, Salomón enfrentó una decisión difícil relacionada con el comercio con reinos vecinos. Había una oportunidad lucrativa de establecer nuevas rutas comerciales, pero también riesgos significativos de conflictos militares. Naamá, siempre perspicaz, sugirió que Salomón buscara señales y augurios antes de tomar una decisión. Ella le enseñó al rey cómo interpretar los vientos y las estrellas para entender la voluntad divina. Durante varias noches, Salomón y Naamá observaron los cielos, buscando orientación. Vieron señales que Naamá interpretó como favorables, pero también indicando la necesidad de prudencia y preparación. Salomón, confiando en la interpretación de Naamá, decidió seguir adelante con las negociaciones comerciales, pero con medidas cautelosas para garantizar la seguridad del reino. La decisión, influenciada por los consejos de Naamá, resultó en un periodo de prosperidad y paz ampliada para Israel. Naamá también ayudó a Salomón a navegar por los desafíos personales y emocionales. En momentos de duda o angustia, ella estaba a su lado, ofreciendo consejos que lo reconfortaban y fortalecían. Una vez, cuando Salomón estaba preocupado por su propia mortalidad y el futuro de su legado, Naamá le recordó la importancia de vivir en el presente y confiar en el flujo natural de la vida. Salomón, dijo ella suavemente, sosteniendo su mano, no podemos controlar todo. Debemos plantar las semillas de la sabiduría y la justicia hoy, y confiar en que ellas crecerán en el momento adecuado. El futuro será moldeado no solo por nuestras acciones, sino también por la gracia divina. Estas palabras trajeron gran consuelo al rey, que aprendió a equilibrar su búsqueda de control con una aceptación serena de las incertidumbres de la vida. Naamá, con su sabiduría práctica y espiritual, ayudaba a Salomón a mantener un equilibrio saludable entre un liderazgo firme y una flexibilidad compasiva. Los consejos de Naamá, siempre ofrecidos con humildad y amor, fueron fundamentales para el éxito del reinado de Salomón. Moldearon decisiones cruciales y trajeron una nueva dimensión de sabiduría al gobierno del rey. Conforme avanzamos en esta historia, continuaremos viendo cómo esta dinámica asociación entre Salomón y Naamá influenció el destino del reino y dejó un legado duradero de sabiduría y justicia. La presencia de Naamá en la corte de Salomón no solo trajo sabiduría y paz, sino también una serie de eventos misteriosos que dejaron a todos intrigados y, a veces, aprensivos. Naamá parecía tener una conexión con fuerzas más allá de la comprensión común, y esto se manifestaba de maneras que muchos consideraban sobrenaturales. Una noche, durante una reunión en la gran sala del trono, una fuerte tormenta surgió de la nada, trayendo relámpagos y truenos que sacudían las paredes del palacio. Las ventanas temblaban y la luz de las antorchas parpadeaba amenazadoramente. Los consejeros y guardias estaban inquietos, mirando al rey en busca de orientación. Naamá, sentada al lado de Salomón, permaneció calma y serena. Se levantó y caminó lentamente hasta una de las ventanas abiertas, levantando las manos hacia el cielo. Murmuró palabras en su lengua nativa, invocando protección y calma. Milagrosamente, la tormenta comenzó a disminuir. Los truenos se alejaron, y la lluvia se transformó en una ligera llovizna. Naamá bajó las manos y regresó al lado de Salomón, quien la observaba con una mezcla de admiración y curiosidad. Todos en la sala presenciaron lo ocurrido, y muchos comenzaron a ver a Naamá como una figura casi divina, capaz de controlar los elementos. Otro evento misterioso ocurrió en los jardines del palacio. Una serie de enfermedades inexplicables comenzó a afectar las plantas más preciosas, amenazando los jardines que Salomón tanto apreciaba. Los jardineros y botánicos de la corte intentaron de todo para salvar las plantas, pero nada parecía funcionar. Naamá, al saber del problema, decidió intervenir. Ella pidió que todos se retiraran y pasó la noche entera en el jardín, realizando rituales y cantando canciones antiguas. Al amanecer, Naamá salió del jardín con un semblante calmado y confiado. En pocos días, las plantas comenzaron a recuperarse.
Las hojas volvieron a ser verdes, las flores florecieron nuevamente y los frutos comenzaron a crecer con vigor renovado. Los jardineros estaban maravillados y reconocieron que la intervención de Naamá había salvado los jardines. Estos eventos, entre otros, comenzaron a construir una aura de misterio alrededor de Naamá. Algunos consejeros y cortesanos susurraban sobre sus poderes, mientras que otros, escépticos, intentaban encontrar explicaciones racionales para los fenómenos. Sin embargo, todos coincidían en que Naamá poseía un conocimiento y una habilidad que trascendían el entendimiento común. Salomón, que siempre valoraba la sabiduría y el discernimiento, veía los eventos con una perspectiva más profunda. Él creía que los poderes de Naamá eran una manifestación de su conexión espiritual con lo divino y con la naturaleza. Para él, estos misterios no eran motivo de miedo, sino de respeto y admiración. Animó a Naamá a continuar sus prácticas y a compartir su sabiduría con aquellos que estuvieran dispuestos a aprender. Con el tiempo, los eventos misteriosos se convirtieron en una parte aceptada de la vida en la corte de Salomón. Naamá continuó siendo una fuente de inspiración y orientación, y los misterios que la rodeaban solo aumentaron el respeto y la reverencia que todos tenían por ella. La presencia de Naamá trajo una nueva dimensión al reinado de Salomón, una dimensión donde la espiritualidad, el misterio y la sabiduría coexistían armoniosamente. Los dones de Naamá iban más allá de los eventos misteriosos y curas milagrosas. Ella poseía un don raro y profundo, la capacidad de tener visiones proféticas. Estas visiones frecuentemente venían durante sus meditaciones o en los momentos de quietud bajo las estrellas. Salomón, siempre atento a los signos divinos, comenzó a valorar estas profecías como un guía crucial para su reinado. Una noche tranquila, mientras Naamá meditaba en uno de los jardines del palacio, tuvo una visión perturbadora. En la visión, vio ejércitos acercándose a las fronteras de Israel, trayendo consigo destrucción y caos. Despertó con un sobresalto, sabiendo que necesitaba alertar a Salomón inmediatamente. A la mañana siguiente, compartió su visión con el rey, detallando lo que había visto y sentido. Salomón, confiando en la veracidad de las visiones de Naamá, convocó inmediatamente su consejo de guerra. Ordenó que las defensas de las fronteras fueran reforzadas y que las tropas se mantuvieran en alerta máxima. Algunos consejeros cuestionaron la necesidad de estas medidas, pero Salomón insistió, confiando en la sabiduría de Naamá. Semanas después, los exploradores informaron sobre la aproximación de un ejército enemigo. Gracias a la previsión de Naamá, Israel estaba preparado y logró repeler la invasión con eficiencia y menos derramamiento de sangre. En otra ocasión, durante una celebración en el palacio, Naamá tuvo una visión de prosperidad y abundancia. Vio al pueblo de Israel cosechando frutos en abundancia, y a los niños jugando felices en los campos. Compartió esta visión con Salomón, interpretándola como una señal de que el reino debía invertir más en la agricultura y en el bienestar de las familias. Inspirado por esta profecía, Salomón implementó políticas para apoyar a los agricultores y mejorar las condiciones de vida de las familias. En poco tiempo, la cosecha de Israel prosperó, y la felicidad y salud del pueblo aumentaron significativamente. Las profecías de Naamá no eran solo sobre grandes eventos. Muchas veces, tenía visiones que ayudaban en decisiones menores, pero igualmente importantes. Una vez, durante una época de sequía, Naamá tuvo una visión de un manantial escondido en las colinas al norte de Jerusalén. Envió exploradores a investigar y, sorprendentemente, encontraron el manantial exactamente donde Naamá había descrito. Este descubrimiento proporcionó agua preciosa en un momento crítico, salvando muchas vidas y fortaleciendo aún más la fe de Salomón en las habilidades proféticas de Naamá. La presencia de Naamá y sus visiones proféticas comenzaron a influenciar no solo a Salomón, sino a toda la corte. La gente comenzó a buscar su orientación en cuestiones personales y comunitarias, sabiendo que sus consejos eran guiados por una visión superior. Salomón, por su parte, comenzó a depender cada vez más de las profecías de Naamá para guiar sus políticas y estrategias, reconociendo que su sabiduría trascendía el entendimiento humano común. Las visiones de Naamá y sus interpretaciones precisas trajeron un nuevo nivel de confianza y seguridad al reino de Israel.
Bajo su influencia, Salomón gobernó con una claridad y previsión que pocos reyes podrían igualar. Juntos, formaron una alianza espiritual y práctica que fortaleció el reino y preparó a Israel para los desafíos futuros. La influencia de Naamá en la corte de Salomón no se limitaba a sus visiones proféticas y eventos misteriosos. Su presencia trajo cambios significativos tanto en la política como en la práctica religiosa del reino. La sabiduría y la espiritualidad de Naamá enriquecieron las tradiciones de Israel, creando un ambiente de mayor tolerancia y comprensión mutua. Naamá, con su visión clara y perspicaz, comenzó a participar en las reuniones del Consejo del Rey. Ofrecía una perspectiva única, destacando aspectos que pasaban desapercibidos por los consejeros tradicionales. Un ejemplo notable fue cuando Salomón estaba considerando una alianza comercial con un reino vecino. Muchos consejeros apoyaban la idea por los beneficios económicos, pero Naamá señaló cuestiones culturales y éticas que podrían surgir de esa alianza. Sugirió un acuerdo que no solo favoreciera el comercio, sino que también promoviera un intercambio cultural y respeto mutuo. Salomón siguió su consejo, y la alianza resultó en una relación más fuerte y armoniosa entre los reinos. Religiosamente, Naamá introdujo prácticas que complementaban las tradiciones de Israel. Aunque respetaba profundamente al Dios de Israel y las leyes de Moisés, trajo elementos de su propia espiritualidad que enriquecieron la vida religiosa de la corte. Un de estos elementos fue la celebración del Festival de las Estrellas, una festividad que honraba las constelaciones y a la diosa madre de su tierra natal. Adaptó esta celebración para incluir oraciones y cánticos al Dios de Israel, creando una nueva tradición que fue bien recibida por el pueblo. Esta integración de prácticas espirituales diferentes trajo una nueva profundidad al culto y adoración en el Templo de Jerusalén. Naamá y Salomón realizaban ceremonias juntos, combinando sus conocimientos y creencias para crear rituales que eran tanto tradicionales como innovadores. Estas ceremonias atraían personas de todas partes del reino, que venían para presenciar y participar en las nuevas prácticas religiosas. Naamá también se involucró en proyectos sociales y humanitarios. Creía que la verdadera adoración a Dios incluía el cuidado de los necesitados. Inspirada por esta creencia, lideró iniciativas para ayudar a los pobres, huérfanos y viudas. Organizó grupos de voluntarios para distribuir alimentos y ropa, construir refugios y ofrecer educación básica. Estas acciones trajeron un nuevo nivel de compasión y justicia social al reino, reflejando los valores más altos de la fe de Israel. La presencia de Naamá también trajo un ambiente de mayor igualdad en la corte. Promovía la participación de las mujeres en las deliberaciones y decisiones importantes, algo inusual en la época. Su propia posición como consejera y esposa del rey era un ejemplo poderoso de que las mujeres podían contribuir significativamente a la sociedad. Bajo su influencia, Salomón comenzó a incluir más mujeres en posiciones de responsabilidad y autoridad, creando un gobierno más inclusivo y equilibrado. La influencia política y religiosa de Naamá, combinada con su sabiduría y compasión, ayudó a transformar el reino de Israel. Su impacto se sintió no solo en las políticas y prácticas religiosas, sino también en la cultura y vida cotidiana del pueblo. Trajo una nueva era de entendimiento, cooperación y espiritualidad al reinado de Salomón. El reinado de Salomón, a pesar de ser próspero y pacífico, no estaba exento de desafíos. Naamá y Salomón enfrentarían juntos uno de los mayores retos de su liderazgo cuando una gran sequía golpeó a Israel. Los ríos comenzaron a secarse, las cosechas se marchitaron y el pueblo, desesperado, miraba a su rey en busca de una solución. Salomón convocó inmediatamente a sus consejeros y sabios para discutir maneras de mitigar los efectos de la sequía. Naamá, presente en la reunión, escuchó atentamente mientras se presentaban sugerencias. Algunos proponían el racionamiento de agua, otros hablaban de buscar ayuda de reinos vecinos. Naamá, con su calma característica, sugirió que antes de cualquier acción práctica, era necesario buscar orientación divina. Salomón, confiando en la sabiduría de Naamá, ordenó un periodo de ayuno y oración en todo el reino. Convocó a los sacerdotes y al pueblo a reunirse en el templo de Jerusalén para pedir la misericordia y orientación de Dios. Naamá lideró algunas de estas oraciones,
combinando cánticos y rituales que unían las tradiciones de Israel con las prácticas espirituales de su tierra natal. Estas ceremonias no solo elevaron el espíritu del pueblo, sino que también fortalecieron su fe y unión. Mientras tanto, Naamá y Salomón buscaban soluciones prácticas. Naamá recordó su visión anterior sobre el manantial escondido en las colinas al norte de Jerusalén. Sugirió que buscaran otros manantiales y fuentes de agua subterránea. Salomón ordenó que equipos de exploradores, guiados por Naamá, iniciaran la búsqueda de estas fuentes de agua. Los exploradores, inspirados por la fe y liderazgo de Naamá, comenzaron a encontrar señales de agua. En varias localidades, descubrieron manantiales que habían sido olvidados o nunca explorados. Estos descubrimientos proporcionaron alivio inmediato para muchas áreas afectadas por la sequía. Además, Naamá sugirió que Salomón enviara embajadores a los reinos vecinos, no solo para pedir ayuda, sino también para compartir conocimientos y prácticas agrícolas que pudieran resistir mejor la sequía. Este enfoque de cooperación internacional fortaleció las alianzas y trajo nuevas técnicas que ayudaron a mitigar los efectos de la sequía en Israel. Con el tiempo, las oraciones, la fe del pueblo y las acciones prácticas comenzaron a mostrar resultados. Lluvias esporádicas comenzaron a caer, reviviendo lentamente las tierras áridas. Las cosechas comenzaron a recuperarse, y la esperanza fue restaurada en el corazón de las personas. Salomón reconoció públicamente la sabiduría y el papel crucial de Naamá en superar la crisis, fortaleciendo aún más su posición y respeto en la corte y entre el pueblo. Este gran desafío sirvió para demostrar la fuerza de la asociación entre Naamá y Salomón. Juntos, enfrentaron la adversidad con fe, sabiduría y acción decidida, mostrando que el verdadero liderazgo va más allá del poder y la autoridad, abarcando compasión, entendimiento y colaboración. Conforme la sequía se disipaba y la normalidad regresaba al reino, Naamá y Salomón reflexionaron sobre las lecciones aprendidas. La crisis había demostrado que, incluso en los tiempos más difíciles, la unión, la fe y la sabiduría podían prevalecer. Este evento también reforzó la importancia de estar preparados para futuros desafíos, siempre buscando un equilibrio entre las soluciones prácticas y la orientación espiritual. Después de superar la gran sequía, el reino de Israel floreció nuevamente, y la confianza del pueblo en Salomón y Naamá solo aumentó. Naamá, reconocida por su sabiduría y conexión espiritual, se convirtió en una figura central en las decisiones del reino. Su influencia se sentía en todas las esferas de la vida, desde la política hasta la espiritualidad. Una tarde, mientras paseaban por los jardines del palacio, Salomón y Naamá discutían sobre la naturaleza de la sabiduría divina. Salomón, conocido por su propia sabiduría, estaba curioso por entender más sobre las fuentes de conocimiento de Naamá. Ella, con su calma habitual, explicó que la verdadera sabiduría venía de una profunda conexión con lo divino y una comprensión del equilibrio de la vida. Salomón, dijo Naamá, la sabiduría no es solo sobre lo que sabemos, sino sobre cómo usamos ese conocimiento. Es escuchar el susurro del viento, observar el crecimiento de las plantas y sentir el corazón de las personas. Es estar en armonía con el universo y actuar con justicia y compasión. Inspirado por sus palabras, Salomón decidió que era hora de compartir esta sabiduría con su pueblo de una manera más amplia. Juntos, organizaron un gran encuentro en el Templo de Jerusalén, invitando a sabios, líderes y personas comunes de todo el reino para participar. Este encuentro sería una celebración del conocimiento y la sabiduría, un momento para aprender y crecer juntos. Durante el evento, Naamá condujo varias sesiones de meditación y reflexión, enseñando técnicas para conectarse con lo divino y escuchar la sabiduría interior. También compartió historias y parábolas de su tierra natal, cada una cargada de lecciones profundas sobre la vida, la moralidad y la espiritualidad. Salomón, por su parte, habló sobre la importancia de la justicia, el entendimiento y el amor al prójimo, haciendo eco de las enseñanzas de Naamá. Una de las historias que Naamá contó fue sobre un árbol antiguo en su tierra natal, que era considerado sagrado. Las personas creían que este árbol poseía el conocimiento de generaciones pasadas y que, al meditar bajo sus hojas, podían recibir ideas y orientaciones.
Naamá explicó que el árbol simbolizaba la conexión con las raíces y la importancia de respetar y aprender del pasado para construir un futuro mejor. Esta historia resonó profundamente con los presentes, inspirando un nuevo respeto por las tradiciones y el conocimiento ancestral. Muchas personas comenzaron a adoptar las prácticas enseñadas por Naamá, buscando una vida más equilibrada y armoniosa. Salomón, viendo el impacto positivo de estas lecciones, alentó la creación de centros de sabiduría en todo el reino, donde las personas pudieran aprender, meditar y crecer espiritualmente. La influencia de Naamá en la difusión de la sabiduría divina trajo una nueva era de iluminación para Israel. El reino se convirtió en conocido no solo por su riqueza material, sino también por su riqueza espiritual e intelectual. Las lecciones de Naamá y Salomón comenzaron a atraer a estudiosos y buscadores de sabiduría de tierras lejanas que venían para aprender y compartir conocimientos. La relación entre Salomón y Naamá también se fortaleció aún más durante este periodo. Eran compañeros no solo en el amor, sino en la misión de traer sabiduría y justicia al mundo. Cada decisión que tomaban se reflejaba en sus enseñanzas, mostrando que el verdadero liderazgo venía del corazón y el alma, no solo de la mente. Con el pasar de los años, el reinado de Salomón se convirtió en sinónimo de sabiduría, justicia y prosperidad, en gran parte debido a la influencia de Naamá. Su legado no solo se sintió en su tiempo, sino que se extendió por generaciones, moldeando el futuro de Israel y más allá. Naamá continuó siendo una fuente de inspiración hasta sus últimos días. Su presencia en la corte trajo una armonía única, donde la sabiduría práctica y la espiritualidad profunda coexistían en perfecta sinergia. Su trabajo para promover la justicia social, la educación y la salud transformó la vida de muchas personas en el reino. Uno de los proyectos finales de Naamá fue la creación de un gran jardín botánico en el corazón de Jerusalén, un espacio donde plantas medicinales y exóticas de todas partes del reino y más allá eran cultivadas y estudiadas. Este jardín no era solo un símbolo de belleza, sino también un centro de conocimiento donde curanderos, botánicos y estudiosos podían trabajar juntos para entender los secretos de la naturaleza y desarrollar nuevos remedios. En la inauguración del jardín, Naamá habló al pueblo sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y unos con otros. Este jardín, dijo ella, es un reflejo de lo que podemos lograr cuando unimos nuestro conocimiento y sabiduría. Que sea un lugar de curación, aprendizaje y crecimiento para todos nosotros. El impacto de Naamá no se limitó solo al jardín botánico. Ella también fue fundamental en la creación de escuelas donde niños de todos los orígenes podían aprender a leer, escribir y adquirir conocimientos que los prepararían para un futuro de éxito. Estas escuelas eran únicas porque combinaban enseñanzas prácticas con lecciones espirituales, siguiendo la filosofía de Naamá de que la verdadera educación debía nutrir tanto la mente como el espíritu. En sus últimos días, Naamá pasó mucho tiempo con Salomón, reflexionando sobre sus vidas y el impacto que habían tenido en el reino. Sabían que su jornada juntos había transformado Israel y dejado un legado de sabiduría y compasión que continuaría prosperando. Naamá, siempre humilde, creía que todo lo que habían logrado era resultado de una colaboración divina, un regalo que debían pasar adelante. Cuando Naamá finalmente dejó este mundo, su partida fue sentida profundamente por todos. Salomón decretó un periodo de luto nacional, y personas de todo el reino y de tierras lejanas vinieron a rendirle homenaje. El jardín botánico que había creado se convirtió en su lugar de descanso final, un lugar donde su sabiduría y espíritu continuarían floreciendo. Después de su muerte, Salomón dedicó tiempo para escribir y compilar las enseñanzas de Naamá, creando un volumen de escritos que se convertiría en una referencia de sabiduría y espiritualidad para futuras generaciones. Este libro, conocido como las enseñanzas de Naamá, fue guardado en el Templo de Jerusalén y estudiado por sabios y líderes durante siglos. El legado de Naamá vivió a través de sus acciones, enseñanzas y del impacto duradero que tuvo sobre Salomón y el pueblo de Israel. Su vida fue una prueba de que la verdadera sabiduría viene de un corazón puro, una mente abierta y un alma conectada con lo divino. Naamá mostró que el verdadero liderazgo es servir con amor, compasión y sabiduría, y este mensaje resonó mucho más allá de su tiempo. La historia de Naamá y Salomón se convirtió en una leyenda, una narrativa contada y recontada a lo largo de los siglos.
Fueron recordados no solo como gobernantes poderosos, sino como almas gemelas que, juntas, trajeron luz, sabiduría y esperanza al mundo. Y así, el legado de Naamá continuó inspirando y guiando a aquellos que buscaban vivir en armonía con las enseñanzas divinas y con la verdadera sabiduría del corazón.